La lectura fenomenológica de los textos kantianos. La experiencia precategorial y los a priori concretos del mundo de la vida. La consideración de esta descentralización de las condiciones a priori nos conduce nuevamente a un diálogo con Kant, con la intención de interrogar a sus textos de manera que se hagan visibles cuestiones que se habían considerado solo marginalmente y que, a la vez que aportan a una concepción no empirista de la experiencia, muestran la operatividad del sujeto en la multiplicidad de sus funciones. La explicitación que realiza Kant de la experiencia, en cuanto toda percepción y toda síntesis empírica deben someterse a las categorías que establecen el ordenamiento de los fenómenos, supera la concepción empirista de lo dado. Pero hay que destacar que la perspectiva trascendental, en una reflexión sobre el conocimiento objetivo, descubre sus condiciones de posibilidad en las condiciones a priori de un sujeto puro. La crítica de la razón pura circunscribe su análisis a la fundamentación trascendental de los juicios objetivos, de la ciencia, es decir, universales y necesarios. Quedan los análisis kantianos limitados a este terreno y restringidos a la pureza de la perspectiva trascendental. ¿Hay alguna posibilidad de considerar otras dimensiones de la experiencia, en un terreno diferente al del conocimiento objetivo? ¿Qué ofrecen los textos kantianos para considerar la experiencia en un nivel precategorial? Esta cuestión ha dado origen a diversos estudios. Desde su fenomenología trascendental, Husserl 1984 ha observado que Kant no ha tenido en cuenta la experiencia tal como se da en él Lebenswelt y por eso ha derivado en nociones que tienen características míticas. Considera así que su planteo es limitativo, dado que ignora una dimensión fundamental de la experiencia, tal como lo es su inserción en el mundo de la cultura, en el Lebenswelt, el cual funciona como suelo de toda construcción con pretensión de objetividad, como así también de todas las valoraciones e intereses en juego en la construcción de un orden científico. Este desconocimiento de Kant del espesor de la experiencia resulta limitativo respecto a la consideración del sujeto. Una reflexión radical debería considerar la complejidad del sujeto y las síntesis cognoscitivas que ya la humanidad ha realizado históricamente y que sedimentadas en el mundo de la cultura se asumen pasivamente en un nivel precategorial. Son estos procesos configuradores de sentido los que quedan desplazados del análisis de la crítica de la razón pura, y por lo tanto la función constructiva del sujeto queda limitada a la constitución del objeto y la validación de los juicios objetivos. La exigencia de condiciones a priori que lo hagan posible remite regresivamente a un yo trascendental, entendido como condición última de posibilidad. Esta noción de yo trascendental, tal como aparece en la primera crítica, no puede hacerse intuitiva, manteniéndose en una especie de doble respecto al yo empírico. La situación tiene características paradójicas, en cuanto ambos aspectos del yo parecen inconciliables, lo cual sería indicio, según Husserl, de la persistencia de ciertos resabios de la tradición empirista en Kant que le harían ver el sujeto fenoménico de manera naturalizada, es decir, como esa especie de recinto interior donde se hacen manifiestas las ideas. Husserl, 1984, 118. La filosofía kantiana, pese a su explícito propósito de reconducir hacia las condiciones de posibilidad de la experiencia, retrocede ante esa subjetividad anónima constitutiva de sentido. Resulta por lo tanto insuficiente para desentrañar esa conexión de sentido y de validez que se perfila en las operaciones que nosotros, hombres en el mundo, ejercemos unipersonalmente y como operaciones de cultura. Si bien Kant, como hemos visto, admite una operatividad que va más allá de la constitución de la objetividad científica, desconoce esa operatividad que queda de algún modo oculta, latente, y por lo tanto, la dimensión de profundidad del mundo de la cultura. Una exploración de esta operatividad oculta lleva a pensar en una configuración de los datos iléticos, que va más allá de una conciencia individual, ya que se muestran ahora como resultados de síntesis sedimentadas que se asumen pasivamente. Y podemos decir entonces que las observaciones de Husserl reclamando un trabajo renovado de lo que Kant ofrece, son legítimas y además fructíferas en cuanto permiten volver a los textos kantianos con nuevos interrogantes, acerca de la complejidad y densidad de la experiencia. De allí puede derivarse no solo una idea plurifacética de sujetos, sino también lineamientos que conduzcan a revisar una concepción de la afección sensible reducida a mera recepción de datos iléticos.
La pregunta por el alcance de la pasividad es central para dilucidar el modo en que lo trascendental puede conjugarse con la concreción de la experiencia y su enraizamiento en las prácticas en un mundo compartido. Husserl señala claramente aquí la tensión entre lo empírico y lo trascendental, desde el momento en que se aborda la cuestión de la operatividad constitutiva. Pone también en el centro de la discusión el alcance de la idea de experiencia. La crítica husserliana tiene, a nuestro juicio, un doble efecto. Si bien señala la necesidad de superar las posiciones restrictivas, a la vez funciona como un incentivo para una lectura de Kant atenta al orden precategorial, ya sea en lo que concierne a la afección, como a la operatividad ejercida en los diversos niveles de síntesis. Desempeñan en esto un papel fundamental la imaginación y el esquematismo, que no pueden ser concebidos sino como conjunción de receptividad y actividad 5. La imaginación ofrece un esquema al entendimiento de tal modo que los conceptos puedan aplicar, sea a la intuición. Y esto puede hacerlo como imaginación reproductora, en la que interviene la memoria en un proceso que se teje en el tiempo. Kant, 2007, a 78 a 79, pero también como imaginación que produce, como capacidad de configurar en la síntesis. Especiosa, Kant, 2007, B 151. Esto pone de relieve la conjunción de facultades diversas que implica el reconocimiento de una capacidad de aprender las formas allí donde el concepto no ha realizado aún su reconocimiento. Es en este oscuro arte del alma que se esconde la posibilidad de anticipar sentidos de una manera precategorial. Esta capacidad de figurar es esencial en la concepción kantiana, aunque quedan aquí planteados interrogantes profundos en cuanto a qué es lo que permite que algo se capte bajo una cierta significación 6. Más allá de esta línea de investigación que se abre en una relectura de la crítica de la razón pura, el desafío es abordar otras obras, tales como la crítica del juicio, Kant, 2003. En esta tercera crítica, se presentaría una consideración diferente de la experiencia en relación al juicio teleológico, que pondría en juego una especie de esquematismo invertido por el cual se daría sentido a la totalidad de la experiencia. En este último texto Kant nos muestra otra dimensión de la experiencia que no se ajusta ya a las condiciones de los juicios determinantes propios del saber universal y necesario de la ciencia. Este es un camino sugerido por fenomenólogos tales como Passy, 1963, 7. Ya Merleau-Ponty había señalado en el prólogo a la fenomenología de la percepción, Merleau-Ponty, 1975, 17. Que hay en Kant claros indicios de la idea de intencionalidad por lo cual se elabora una idea de experiencia, superadora de la idea de experiencia como percepción interior. Kant evidencia en la refutación del idealismo que la percepción interior es imposible sin percepción exterior, que el mundo, como conexión de fenómenos se anticipa a la conciencia de mi unidad, es para mí el medio de realizarme como conciencia. Lo que distingue la intencionalidad respecto de la relación kantiana con un objeto posible es que la unidad del mundo, antes de ser planteada por el conocimiento, y en un acto de identificación expresa, se vive como estando ya hecha, como estando ya ahí. El fenomenólogo francés entiende que en la crítica del juicio se anticipa una teleología de la conciencia y la configuración de un horizonte de sentido. La conciencia aparece así como proyecto del mundo, de un mundo al cual no cesa de dirigirse, Merleau-Ponty, 1975, 17. En esta obra parece recorrerse un camino inverso al de la crítica de la razón pura. Ya no se trata de la subsunción de las intuiciones fenoménicas en las categorías, tal como se da en los juicios determinantes, sino de la comprensión que se logra en el juicio reflexionante, admitiendo una cierta legalidad que da sentido a lo particular. La cuestión es aquí encontrar en juicios que no tienen como función la determinación en la aplicación de las categorías, sino a la inversa, desde la experiencia encontrar principios configuradores. En esta operación, en la que convergen la imaginación buscando semejanzas y el juicio reflexionante transfiriendo sentidos, queda planteada una unidad operativa que nos muestra otro ángulo de la subjetividad, más allá de la del conocimiento objetivo. Por otra parte, en la experiencia de lo bello tal como es presentada en esta obra se realiza la vivencia de un acuerdo de lo sensible y del concepto, de mí y del otro que se expresa en el juicio estético. En este acuerdo carente de concepto, el sujeto no es visto ya como el sujeto de un sistema de objetos rigurosamente determinados,
sino como un sujeto que pone en juego su sensibilidad en un arte oculto que unifica y da sentido. A partir de las líneas abiertas por Kant y del reconocimiento de sus limitaciones, como así también de las potencialidades aún no exploradas de su pensamiento, se ha iniciado por parte de fenomenólogos actuales una revisión del alcance de la concepción kantiana de la experiencia, que hoy alcanza especial relevancia en la discusión con el empirismo radical. Un diálogo renovado con el pensamiento kantiano ha permitido encontrar en sus textos importantes aportes para superar las paradojas y dificultades de las concepciones que toman el dato empírico como representación intermediaria, y para superar viejos dualismos. También podríamos encontrar en Kant, a partir de la interrogación que se hace desde la fenomenología, sugerentes aportes en cuanto a la estructuración temporal de la experiencia. Loumar, 1998. La posibilidad de plantear desde una perspectiva fenomenológica el problema de la descentralización del a priori, y las respuestas que pueda darse a la articulación de la concreción de las condiciones. A priori tienen que conjugarse, sin embargo, con la pretensión kantiana de la verdad como ideal regulativo. Esta apelación a una lectura más rica y abarcativa de la filosofía kantiana es también una invitación a ubicarse en un horizonte más amplio que nos lleva a una obra muy significativa de Kant, como la antropología en sentido pragmático, Kant, 2004. Se perfila así otra concepción del sujeto. No ya el sujeto trascendental, entendido como un sujeto lógico, condición formal y última de la unidad de la experiencia, sino el sujeto concreto,